Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Jesús Emmanuel Gómez Correa. Soy profesor investigador de tiempo completo, titular A de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El día de hoy vengo a darles la conferencia La óptica en la medicina, la cual va a tener el siguiente contenido, que es la óptica, conceptos importantes utilizados en la óptica, algunos tipos de ojos, investigación en el ojo humano y sus aplicaciones, investigación en ojos de superposición y sus aplicaciones. Estos ojos son de insectos y algunas conclusiones. Bueno, pues empecemos. ¿Qué es la óptica? La óptica la define Daniel Malacara en su libro de óptica básica, en la tercera edición del 2015, como la ciencia que estudia los orígenes, la propagación y la detección de luz. Esta definición se entiende por luz no solo la radiación electromagnética visible, sino también la infrarroja y la ultravioleta. En resumen, la óptica es la ciencia que estudia la luz y es una de las ramas más antiguas de la física. Sin embargo, aquí he resaltado algunas palabras claves: luz, radiación electromagnética y física. Debido a estas tres palabras nos llevan a unas simples preguntas: ¿qué es la luz? ¿Qué es la radiación electromagnética? ¿Y realmente la óptica es una rama de la física? Vamos a intentar contestar cada una de ellas. ¿Qué es la luz? Isaac Newton y Christian Huygens, casi al mismo tiempo, en paralelo, si se dan cuenta, vivieron casi en la misma época, ¿sí? Isaac Newton es uno de los primeros que propone una teoría que es la teoría corpuscular, ¿sí? La cual dice: la luz tiene pequeñas partículas llamadas corpúsculos, los cuales no tienen masa. Esto es una idea que a cualquier persona le causa un problema, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en partículas, ¿qué imaginamos? Lo primero que imaginamos es una partícula en forma de una esfera, ¿sí? Imagínense una partícula, una esfera. Ahora quítenle la masa. ¿Qué queda? Es muy difícil imaginar qué queda, ¿no? O sea, realmente una partícula sin masa es bastante complicado, ¿no? ¿Sí? Y aparte dice, esos corpúsculos son emitidos por fuentes luminosas y además se mueven en línea recta y a una gran velocidad. A esta teoría se le conoce como teoría de rayos y es estudiada por la óptica geométrica, ¿sí? Christian Huygens, él propone su teoría ondulatoria de la luz. La luz que es emitida por una fuente luminosa forma ondas. Acá ya tenemos otro concepto: ondas, las cuales son formadas por el movimiento natural de las ondas cuando éstas se propagan por algún medio o por el vacío, ya que la luz pertenece a las ondas electromagnéticas. Acá nos vamos que esta definición se estudia con frentes de onda y la rama de la óptica que la estudia es la óptica física, ¿sí? Entonces aquí ya hemos metido otras definiciones, como por ejemplo ondas electromagnéticas. Primero, ¿qué es la radiación electromagnética? Esta es nuestra segunda pregunta a contestar, ¿no? La radiación electromagnética es un tipo de campo eléctrico. El campo eléctrico y campo magnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Aquí, como podemos ver, el campo eléctrico y el magnético se mueven en una sola dirección, se mueven y además transportan energía. Y el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Aparte, si aquí podemos ver esta figura, podemos observar que existen máximos, mínimos y partes intermedias, ¿no?, de la magnitud del campo eléctrico y de la magnitud del campo magnético. Si nosotros tomamos
dos, dos puntos máximos. A esto le vamos a llamar longitud de onda, que es el tamaño de la radiación electromagnética o el tamaño de la onda electromagnética, ¿sí? Este tamaño puede ser muy pequeño o muy grande, ¿sí? Por ejemplo, la luz visible está entre los 400 nanómetros y 700 nanómetros, es la luz que podemos ver nosotros. Pero sin embargo los rayos gamma son más pequeños, los rayos X, que es con lo que tomamos radiografías, si nos podemos observar, pues no están en el espectro visible y por lo cual no lo podemos observar, pero sigue siendo una onda electromagnética, el infrarrojo y el ultravioleta. Y las ondas de radio, ahí ya vamos desde centímetros hasta metros, por ejemplo, pudiendo llegar a 100 metros, ¿no? Estas ondas que están fuera del rango visible, nuestros ojos no la pueden ver. ¿Por qué? Porque nuestro ojo no es capaz de resolver estas longitudes de onda, ¿sí? Imagínense que tenemos algo muy pequeño y una longitud de onda de 100 metros, ¿no? Pues la longitud de onda va a pasar encima de eso y nunca va a lograr entrar, por ejemplo, a nuestro ojo, ¿no? Pero en sí, esta es una definición, por así decirlo, un poco complicada de onda electromagnética, radiación electromagnética. Pero imaginemos que tenemos un estanque de agua y a ese estanque de agua le dejamos caer una piedra. ¿Qué va a generar? Pues va a generar esta clase de onditas que se van propagando en una dirección. Por ejemplo, como fue una piedra que se le dejó caer, entonces esa piedra va a generar círculos, ¿sí? Y aquí podemos observar máximos y mínimos, como en este caso, ¿no? Acá tenemos máximos, mínimos, ¿no? Y acá pasa lo mismo, el máximo siempre se va moviendo en una dirección, ¿ok? Esta dirección la podemos generar, por ejemplo, de esta forma podemos generar estas donde el rojo nos significa máximos y el blanco nos significa mínimos. Y entonces podemos generar círculos. A esto se le conoce como onda esférica. Ahora imagínense que tenemos una fuente de luz donde tenemos una esfera que genera energía luminosa en todas direcciones. Entonces nosotros vamos a tener una esfera pequeña, otra más grandecita, pero siempre moviéndose en una dirección. Ahora, si se dan cuenta, esta onda de aquí empieza muy pequeña y termina siendo muy grande, ¿no? Lo que nosotros podríamos ver en un principio sería una onda esférica, puras esferas, pero cada vez que se va haciendo más grande, nuestro ojo solamente alcanza a ver una sección de esa onda esférica y a lo último se convierte en una onda, esa sección de que estamos viendo solamente se convierte en una onda plana. Y aquí en el intermedio es un paraboloide y acá es una onda esférica. A esta forma de cómo se ve la luz o la onda electromagnética viajando a través del espacio se le conoce como frente de onda. Esto era lo que estaba tratando de definir Huygens en su teoría ondulatoria, ¿sí? Pero ahora, ¿qué son los rayos, no? Imagínense que yo tengo un frente de onda plano, solamente una sección de la onda esférica. Si a esa sección del frente de onda le corto un pequeño pedazo y le saco una perpendicular, un rayito perpendicular a ese pequeño pedacito, esa perpendicular es un rayo. Y este rayo me dice hacia dónde viaja el frente de onda. Entonces, lo que me representan los rayos es la dirección de propagación de la onda, así sea una onda gamma, una onda de rayos X o la misma luz visible, ¿sí? Entonces, hemos tratado de definir qué es la luz, qué son los frentes de onda y sus teorías, ¿no? Como son la teoría de rayos y la teoría ondulatoria. Pero hemos dicho que se mueven en a una gran velocidad, pero ¿a qué velocidad se mueve la luz, no? La luz se mueve a una velocidad de 299.792.458 metros por segundo, ¿sí?
y la cual se aproxima por el valor muy cercano a 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, aquí tenemos un pequeño gran problema. Siempre le llamamos que es la velocidad de la luz. Sin embargo, cualquier radiación electromagnética, cualquier onda electromagnética se mueve con la misma velocidad, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar que una galaxia se encuentra a 100 años luz, a 10 años luz, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso significa la distancia que recorrería la luz en un año, ¿sí? Entonces, si hablamos de 10 años luz, es la distancia que recorre la luz en 10 años, ¿sí? A esa velocidad. Entonces, estamos hablando de distancias enormes, ¿no? Y en vez de poner, tiene tantos kilómetros de esta galaxia a la Tierra, pues mejor lo medimos por años luz y queda una cantidad muy pequeña y solamente se hace la conversión, ¿sí? Entonces, prácticamente ya hemos contestado 2 preguntas de las 3, pero aquí viene la otra. ¿La óptica es una rama de la física? Esto depende que nos convenga contestar, ¿sí? Los físicos decimos que es física y los ingenieros dicen que es ingeniería. ¿Por qué? Porque la óptica se puede ver tanto como en física como en ingeniería. Por ejemplo, en física resolvemos problemas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué es la luz? Si pongo este objeto y pasa a través la luz de él o una onda electromagnética, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a resolver problemas muy fundamentales que nosotros llamaríamos de ciencias básicas. Estos problemas se resuelven mediante 2 métodos. Uno de los métodos se llama matemática física, es decir, tiene uno un problema y solamente intenta uno resolverlo por medio de ecuaciones matemáticas. Y ya que tengo la ecuación matemática, lo resuelvo aplicándole un poco de física. Sin embargo, una de las más importantes es tratar el problema físico y después utilizar las matemáticas solamente como una herramienta. No intentar resolver el problema matemáticamente y después agregarle física. Esta parte de la óptica en física es tan importante que existe una asociación de Optical Society que se llama OSA, ¿sí? Que es la Asociación de Óptica de América. Sin embargo, se ha vuelto tan grande que ya no solamente ellos quieren que se le llame de América, de Estados Unidos, sino que solamente sea una sociedad de óptica en general, ¿no? Internacional. Ahora, nos vamos a la parte de ingeniería. ¿Qué pasa con la parte de ingeniería? Ellos diseñan aplicaciones directas de los problemas fundamentales que se han resuelto en física, ¿sí? Y se apoyan de todas las ramas de la ingeniería, desde la mecatrónica, la electrónica, de todas las que ustedes se imaginen, se apoya la óptica para resolver estos problemas ingenierías. Es tan importante que también tienen su propia asociación, ¿sí? Que también pertenece a Estados Unidos, pero sin embargo, ahorita las están convirtiendo internacionales por el simple hecho de que son tan importantes ambas asociaciones que ya no se quieren ver solamente como de América del Norte. Ahora vamos a intentar resolver algunos conceptos o explicar algunos conceptos importantes en la óptica. Lo primero que nos enseñan cuando nosotros llegamos a estudiar óptica es ¿qué es una lente? ¿Sí? Una lente óptica es cualquier entidad capaz de desviar la luz, ¿sí? Y las lentes son objetos transparentes, normalmente de vidrio, y limitados por 2 superficies, de las cuales al menos una es curva. ¿Por qué? Primero, estamos hablando limitados por 2 superficies. Yo tengo una lente, por ejemplo, mis lentes, y por más que los pula yo, a lo más voy a poder generar 2 superficies, pero nunca voy a poder tener una.
¿sí? Voy a tener una de frente y una hacia atrás. Y por lo menos una debe de ser curva. Ahorita vamos a ver por qué. Y estas lentes pues están caracterizadas por ciertos conceptos que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, también existen tipos de lentes, las llamadas lentes convergentes y las llamadas lentes divergentes. Las lentes convergentes son aquellas que intentan enfocar la luz en un solo punto, ¿sí? Y existen diferentes tipos de lentes, biconvexas, planoconvexas, meniscoconvexa. Si se dan cuenta, esta tiene dos superficies curvas y esta solamente tiene una y la otra es plana. Y las divergentes son aquellas que no enfocan la luz, sino que hacen que se vayan a diferentes lados, ¿no? Por ejemplo, esta está más arriba que esta y que esta, ¿no? Es decir, no enfocan la luz. Aquí lo podemos ver de forma experimental. Pero dijimos en este concepto que es cualquier entidad capaz de desviar la luz. ¿Y cómo desvían la luz? La luz se desvía o se trata de imitar por medio de la ecuación de la ley de Snell, que nos dice N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2. Ahorita vamos a ver qué es eso. Imagínense, ahorita no lo vamos a ver como una onda, sino lo vamos a ver como un rayo. Imagínense que tengo un rayo y acá tengo la perpendicular a donde está incidiendo el rayo, a la superficie de donde incide. Este rayo incidente me va a generar un ángulo teta 1 y se va a refractar con un teta 2. Ahorita les comento por qué se va a refractar. Y en dado caso voy a tener un rayo reflejado que va a obtener el mismo ángulo de incidencia. ¿Ok? Entonces, este N1 y el seno de este ángulo lo relaciona con este N2 con el seno de este otro ángulo. Pero, ¿qué nos intenta decir eso? N, ¿quién es? N es igual a C entre B, donde C es la velocidad de la luz que vimos ahorita, que son 300.000 kilómetros por segundo. Entre la velocidad que se mueve en el medio, es decir, cuando la luz o la onda electromagnética viaja en el aire, viaja con una velocidad igual a C. Y cuando entra a otro medio, llámese vidrio, llámese agua, llámese lo que sea, cambia su velocidad. Entonces, al momento de cambiar su velocidad, esta relación nos genera un índice de refracción, el cual tienen todos los materiales. El vidrio, por ejemplo, tiene un índice de refracción 0.5, 1.5, el aire es de 1 y el agua es de 1.33. Es decir, la máxima velocidad con la que viaja la luz es C. Entonces, C entre C sería 1, que sería igual al aire, y el vidrio quiere decir pues que cambia su velocidad. ¿Ok? Entonces, esta característica que se llama índice de refracción lo tienen todos los materiales. Y entonces, como esta tiene moléculas y todo, cambia la dirección de propagación. ¿Por qué? Vamos a verlo con ondas. Imagínense que tengo un frente de onda plano. Esta partecita entra primero, por ejemplo, a un medio, por ejemplo, agua, ¿no? Entra primero y lo que hace esa onda se empieza a alentar esta parte, esperando a la otra parte. Entonces, como se está alentando, esta sigue viajando a una velocidad incidente, ¿no? Supongamos que es aire, entonces sigue viajando a la velocidad C. Entonces aquí ya cambió su velocidad, esta se alenta y entonces cuando alenta una parte lo que empieza a hacer es a doblarse, ¿sí? Y por ese motivo es que cambia su dirección de propagación. Entonces así es como las lentes prácticamente desvían la luz. ¿Por qué? Porque las lentes pueden ser comúnmente de vidrio, entonces su índice de refracción es 1.5. Entonces al entrar, esta parte se va a alentar y va a empezar a curvar la luz, ¿sí? Entonces, de esta forma lo podemos ver con ondas y con rayos. Una lente perfecta o lente delgada, siempre hablamos de ellas, que es aquella que enfoca la luz en un solo punto, ¿sí? Pero realmente no es así.
La mayoría de las lentes, por no decir todas, la mayoría de las lentes enfocan la luz. Por ejemplo, esta lente, si entra aquí, tiene una curvatura mayor en la parte superior y entonces se enfoca antes. Depende de la curvatura de la lente, cómo va a enfocar esto. Pero como no tiene una curvatura, por ejemplo, un plano, entonces no podría enfocar. Tiene una aberración que se llama aberración esférica, ¿sí? Pero ahorita hemos caracterizado las lentes que tienen solamente un índice de refracción, pero hay lentes que realmente tienen muchos índices de refracción. Por ejemplo, puedo tener en el centro un índice de refracción, otro índice de refracción, es decir, del centro a la superficie el índice de refracción varía. ¿Y qué pasa con esa clase de lentes? Muy fácil, tengo un rayito, se refracta, cambia su ángulo entra con un ángulo incidente, se genera un ángulo refractado, ese ángulo refractado va a ser el incidente del siguiente medio, y así, y si se dan cuenta, si N1 es diferente a N2, a N3 y a N4, pues me van a generar curvas, ¿sí? Ya no se me van a propagar en forma de rayitos, sino ahora en forma de curvas. A esta lente se le llama lente de Lüneburg y es una lente que cuando viene un frente de onda plano hace que se enfoque en la superficie de la lente toda la luz, y es una de las lentes que hace que realmente la luz se enfoque en un solo punto. Ahora, ¿y con ondas cómo lo veríamos? Pues le meto una onda plana, lo empiezo a propagar y vemos que la mayor intensidad está dada sobre la superficie de la lente. Estos son los conceptos más importantes que quería mencionarles. Ahora nos vamos a ir con algunos tipos de ojos, ¿sí? En la naturaleza pueden existir muchos animales, muchos insectos, pero todos esos animales e insectos no tienen los mismos ojos que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos ojos que tienen una córnea, ¿sí? Es decir, aquellos que entra la luz, se propaga adentro y listo. Pero hay insectos, por ejemplo, que nada más es como si tuvieran un orificio y la luz entra por ese orificio y se va directamente al fondo e intentan como que detectar cosas, no tanto formar imágenes. Los insectos, por ejemplo, las moscas, ¿por qué son tan difíciles matar a las moscas? Porque las moscas tienen un ángulo de visión muy grande. O sea, nosotros si queremos voltear a ver algo a la izquierda, tenemos que voltear totalmente la cabeza o los ojos. Las moscas no, las moscas tienen un campo de visión muy grande, ¿sí? Que están formados más o menos por esto, por una lentecita acá, otra lentecita acá, en forma curva, ¿sí? Y así podemos hablar de ojos de pescados y de muchos otros ojos, ¿no? Pero los más importantes, pues son los ojos de apertura única, como son los que tenemos nosotros, es decir, solamente tenemos una lente que es una córnea, un cristalino y una retina. Y lo podemos caracterizar por un conjunto de lentes. Ahora, los ojos de aposición son los que tienen los animales diurnos. ¿Qué pasa con esos animales diurnos? Ellos forman las imágenes por pedacitos, ¿sí? Esta lente es colocada aquí, supongamos que este animal tiene una retina, ¿no? Entonces esta lente lo coloca, el pedacito que está viendo esta lente lo coloca aquí, esta otra lo coloca aquí, y así nos vamos. Entonces imagínense que van armando un rompecabezas, es lo que van haciendo este tipo de lentes, y entonces lo podemos considerar por muchas lentecitas. Ahora, los ojos de superposición son aquellos ojos que todas estas lentes los llevan a un solo punto, y es como si estuviéramos calcomanías transparentes y este pedacito ve una cosa y lo coloca encima, la otra lente lo coloca encima. Es decir, este lo forma en forma de rompecabezas y este lo forma en forma de calcomanías, ¿no? Una arriba de otra, arriba de otra, arriba de otra, ¿sí? Pero ¿cuál es la importancia de estudiar esto? Vamos a empezar viendo el ojo humano, ¿sí? El ojo humano, ¿qué es el ojo humano?
El ojo humano es lo que nos da la capacidad de visión. Pero si ustedes notan aquí, todo esto es anatómica y fisiológicamente un ojo humano, ¿no? Tiene muchas partes, por ejemplo, la córnea, el cristalino, la retina, humor vítreo, humor acuoso. Y aparte la retina está compuesta por conos, bastones, que son los que nos permiten ver de día, de noche, y son los que captan la luz. Y aparte están los músculos ciliares, que son los que mueven al cristalino para ver de lejos, para ver de cerca. Con todo esto les puedo decir que el ojo humano es extraordinariamente complejo, ¿sí? A pesar de que se ve tan inofensivo, es totalmente complejo. ¿Por qué? Ahí va. Primero, el ojo humano lo podemos ver como un sistema óptico. Es decir, un sistema óptico es aquel que solamente tiene lentes y algunos medios de propagación. La córnea la podemos ver como un índice de refracción que tiene un índice de refracción de 1.376. Como habíamos dicho anteriormente, todo objeto tiene un índice de refracción. Entonces la córnea tiene un índice de refracción de 1.376. El humor vítreo y el humor acuoso tienen 1.366 de índice de refracción y la retina solamente lo vemos como una pantalla. El humor vítreo y el humor acuoso no hacemos diferencia entre ellos porque prácticamente tienen el mismo índice de refracción, entonces no pasa nada, ¿no? Ahora, si queremos estudiar el ojo como un sistema óptico, aquí es donde se nos empieza a complicar todo, cuando tenemos al cristalino. ¿Por qué? Porque el cristalino, primero, no es una lente que tenga una simetría uniforme, es totalmente asimétrica. Es decir, esta distancia es menor a la distancia posterior y aparte sus curvaturas son diferentes. Y aparte no se comporta como una lente, no tiene un solo índice de refracción, sino lo que tiene es un índice de refracción variable donde en el centro es de 1.4181 y en la superficie es de 1.3709. Es decir, por ejemplo, a la mitad va a tener 1.40 más o menos de índice de refracción y así nos vamos, ¿no? Sin embargo, se han intentado hacer modelos esquemáticos del ojo. Por ejemplo, uno de los primeros son los de Gullstrand-Hemsley, donde considera que la córnea solamente tiene una curvatura y el cristalino tiene dos curvaturas. Pero si nos damos cuenta, este cristalino está como movido, ¿no? O sea, como que no encaja. ¿Por qué? Porque el cristalino aquí tiene una propiedad, que cuando nosotros vemos de lejos, el cristalino para poder enfocar de lejos se estira totalmente. Y cuando vemos de cerca, como que se relaja y se engorda, ¿sí? Para que nosotros podamos enfocar a diferentes distancias. Entonces, este modelo considera ese movimiento, ¿sí? El mínimo y el máximo movimiento del cristalino. El Gullstrand-Hemsley número 1 lo que hace es considerar ahora sí la córnea con dos superficies, como es, y el cristalino con cuatro superficies. Es decir, esta de aquí adentro tiene un índice de refracción y este de aquí afuera tiene otro índice de refracción. Es como si tuviéramos una lente dentro de otra lente, ¿sí? Cabe mencionar que la córnea no solamente tiene un índice de refracción, realmente la córnea tiene muchos índices de refracción, pero como el estroma, que es la parte central de la córnea, tiene un ancho muy grande, entonces se desprecian los otros, ¿sí? Y como estábamos diciendo, el cristalino cambia su forma cuando enfoca a diferentes distancias y por eso es que se ve de esta forma. Actualmente han existido modelos nuevos, por ejemplo, en el 2007, el modelo de Goncharov y Dainty. Lo que ellos intentan hacer es generar un modelo de ojo esquemático a partir de una lente cristalino con índice de refracción variable. Y este índice de refracción variable lo podemos graficar independientemente. El problema de este índice de refracción es que cambia con la edad y entonces ellos
proponen estas dos ecuaciones, pero podemos ver que para una cierta edad estos índices de refracción pues tienen una discontinuidad porque uno es más alto que el otro. Entonces ahí empezamos a generar un problema. Ahora, un modelo que se propuso en el 74 por Zainulin fue considerar el cristalino como una lente de Lüneburg, es decir, hace ratito les enseñé la lente de Lüneburg que hacía todos los rayitos provenientes del infinito se enfocaban en un solo punto. Entonces él dijo, pues mira, esta cristalina de la rana tiene prácticamente una forma esférica y más o menos se enfoca en un solo punto, entonces se podría considerar como una lente de Lüneburg. La lente de Lüneburg solamente es todo lo que sale de este punto se enfoca en otro punto, ¿ok? Pero si observamos, pues el cristalino del ojo humano, pues no tiene una forma esférica, es más, no tiene una forma simétrica. Entonces, nosotros primero lo que podemos hacer es una lente de Lüneburg elíptica, donde solamente cambiemos a uno de sus ejes, el tamaño de uno de sus ejes, y las apachurramos, ¿no? Pero esa forma pues puede cambiar dependiendo de esta ecuación. Del alfa que yo le ponga aquí, la puedo hacer más delgada o más ancha, ¿sí? Entonces a nosotros lo que se nos ocurrió fue, cortamos esta del lado derecho, cortamos la otra del lado izquierdo, se van y regresan juntas, ¿no? Con la misma propiedad de una lente de Lüneburg. Entonces, existen datos experimentales del tamaño de la lente ZA, que es la distancia del centro al vértice inicial, y ZP, del centro a la superficie posterior, ¿sí? Entonces, estas distancias están relacionadas con la edad, sobre todo con la edad, y entonces nosotros podemos generar una lente cristalino con esta ecuación que dependa de la lente de Lüneburg. Con este coeficiente podemos generar una lente de cristalino para realizar un modelo de ojo que nosotros tenemos, donde la teoría te dice que Z entre ZP, medida in vitro, no in vivo, es de 0.70 esa relación. Entonces nosotros, jugando con esas relaciones, podemos cambiar el índice de refracción central, el superficial, el que nosotros queramos, cambiar el tamaño de la lente. Entonces lo que nosotros hicimos era pues generar un modelo de ojo dependiendo de nuestro cristalino, ¿no? En la literatura dice que es 0.70, nosotros vimos que para que se enfocara la luz en la retina, pues era de 0.7036, y el índice de refracción reportado es 1.4181, y nosotros pues lo aproximamos a 1.4126, donde es realmente que hace el enfoque, ¿sí? Pero ahí no termina todo. Este cristalino lo podemos generar en 3 dimensiones y hacer su propagación y estudiar cómo se enfoca, ¿sí? Este es otro artículo que hemos publicado en el 2016, y también ahorita estamos generando un ojo completo donde ya incluimos la córnea en 3 dimensiones y para que se pueda enfocar. Pero con ondas, ¿qué pasaría, no? Entonces, con ondas nosotros estamos usando un modelo de diferencias finitas, el cual resuelve las ecuaciones de Maxwell que contienen toda la teoría electromagnética. Y entonces, si nosotros tenemos nuestro modelo de ojo más el método de diferencias finitas, podemos generar esta propagación, donde nosotros podemos ver cómo una onda plana incide sobre la córnea, se refracta, cambia su dirección y sigue viajando a través del cristalino. Este es un trabajo que tenemos en conjunto con la doctora Norma Patricia Puente, también de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ¿sí? Nosotros podemos adelantar un poco el video para que veamos cómo se va propagando, y a lo último vemos que se logra enfocar en la retina, ¿ok? Pero todo esto, ¿para qué nos sirve? Pues nosotros podemos estudiar enfermedades, por ejemplo, un ojo normal a un ojo con queratocono.
cómo se propagaría la luz adentro de este ojo, qué aberraciones genera, qué necesitaríamos cambiar para componer la visión de esta persona, o en su caso, las cataratas, que es cuando se empieza a opacar el cristalino, también generan ciertos problemas, y entonces nosotros podríamos meter todos estos parámetros, tanto de las curvaturas como el índice de refracción de la catarata que va cambiando, y lograr hacer, pues, para comenzar, el estudio y el análisis de enfermedades, ¿no? Otra cosa, nosotros, o muchas de las personas, se han hecho cirugías refractivas con láser, es decir, para poder ver de cerca o de lejos se operan, pero el láser lo que va haciendo, va desgastando la córnea, En un principio, pues uno ve muy bien, ¿no? El problema de esto es que a veces, dependiendo con qué tipo de láser se haga, van quedando como sedimentos ahí y van quedando ciertas partes filosas en la córnea, y entonces cuando uno abre totalmente la pupila, muchas veces la luz empieza a difractar o a hacer cosas extrañas ahí, y entonces genera ciertos tipos de aberraciones, los cuales nosotros podríamos detectar después de tener la operación y ver cómo se cura el paciente. Podríamos decir, el paciente puede padecer este tipo de aberraciones, ¿no? Podemos hacer un estudio total de las aberraciones de estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque no sería más que incluirlo en nuestro modelo. Y también, pues una aplicación directa sería, yo tengo queratocón, ¿sí? Pero el cristalino tiene una forma definida para cada persona. Cada ojo de cada persona es diferente. Entonces, nosotros lo que podemos hacer con estos análisis es generar lentes intraoculares personalizadas. Es decir, qué tipo de curvatura necesita el paciente, qué índices de refracción, para que el paciente pueda enfocar en la retina y ver perfectamente, ¿sí? Esto es por parte de los ojos humanos, pero también existen los ojos compuestos de superposición. Como había yo dicho, estos son los que tienen los animales nocturnos. Los animales nocturnos lo que hacen, pues ven en forma de capas, ¿no? O sea, como calcomanías, como había yo dicho, ¿no? ¿Sí? Esta es la ventaja que tiene, que utiliza una óptica no convencional, es decir, no solamente tienes una lente, sino tienes muchos conjuntos de lentes, tienes un gran campo de visión y sobre todo alternativas a la miniaturización. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo tengo, cada una de estas lentes miden en tamaños de micras, entonces al medir tamaños de micras son relativamente muy pequeñas, y estas lentes o estos tipos de ojos incide la luz y la imagen se forma de esta forma. ¿Sí? Yo voy a tener un arreglo de 3 lentes, son micro lentes estas partes, entonces cuando llega la luz pasa esta lente, de esta lente pasa la otra y se termina enfocando en una retina, ¿sí? Y las condiciones para que se cumpla esto, pues están dadas como se llaman condiciones de Gabo, ¿ok? Pero, ¿para qué nos sirve esto de los ojos compuestos de superposición? Actualmente, ¿cómo podemos ver en el estómago, en la garganta? Pues por medio de la endoscopía, que es una fibra óptica que se mete a través de unos tubitos y anestesian a uno y le meten el tubito adentro de uno, y entonces empieza a ver el médico si no tiene uno cierta enfermedad, ¿sí?, en el estómago. Pero para comenzar, ya le tuve que meter un tubo, ya le tuve que anestesiar en dado caso, y bueno, genero varios problemas para el paciente. Actualmente, ¿para qué se utilizan estas lentes de superlentes, se llaman superlentes de Gabor? ¿Para qué se utilizan? Para crear cápsulas endoscópicas, ¿sí? Estas cápsulas endoscópicas, si se dan cuenta, todavía siguen siendo de un tamaño considerable, ¿no? ¿Sí? Si nos cuesta trabajo tragarnos una pastilla, el problema ahora es tragarse esta que todavía está de un tamaño muy, muy grandecito, ¿no?
Sin embargo, ya existen algunas, las cuales al momento de tragarlas ellos tienen una de dos, o van grabando qué va pasando adentro del interior y a lo último uno las desecha, las recupera y le saca uno el videíto, o simplemente estas tienen una camarita que va transmitiendo en forma en vivo en la computadora y la computadora va guardando toda esa información. Es lo que están haciendo, por ejemplo, los niños para que no tengan tanto problema, pues hacen que se la traiga un niño y estas van pasando a través de todo su conducto hasta llegar a los intestinos. Y, por ejemplo, la endoscopía no puede llegar a los intestinos y esta sí, ¿sí? Y puede ir viajando, ¿no? Y tienen su propia fuente de luz y tienen su propia cámara y cada vez se van haciendo más chiquitas gracias a la superlente de Gabor, porque esta superlente se puede ir haciendo todavía más chiquita cada vez, ¿no? ¿Sí? Bueno, como conclusión, pues les podría decir que se presentaron algunas aplicaciones médicas basadas en la investigación del ojo humano y de algunos insectos. Se observa que la investigación del ojo humano todavía nos falta muchísimo por recorrer para tener algo en específico y sobre todo para poder hacer muchas cosas como lentes intraoculares personalizadas. Aparte, se presentó la importancia de estudiar diferentes tipos de ojos, no solamente el ojo humano, porque también, como les he presentado ahorita, es importante estudiar los ojos de superposición para poder miniaturizar cosas y poder hacer la vida del paciente pues un poco más tranquila, ¿no? Y realmente solamente presenté una pequeña parte de las aplicaciones a la óptica en la medicina, porque si no nos podríamos tardar hablando toda la tarde y platicando toda la tarde, debido a que todavía faltan las aplicaciones en fibras ópticas, en microscopios y bueno, ¿qué más le puedo decir, no? Sí, hay otra cosa que les quiero decir. Los invito a la nueva carrera de ingeniero biomédico en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias.